Hacemos más justicia cuando le hacemos justicia a la parte contraria. Gandhi. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bien apercibidos una vez más a esta cápsula jurídica, querido auditorio, donde tocamos temas tocantes a temas de derecho de una manera más lúcida, más transparente, más coloquial, para mejorar el entendimiento de todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente y reforzando esta cápsula jurídica. Bueno, pues hoy tocaremos un tema bien, pero bien importante. No por demás nos lo han solicitado y bueno, muy amablemente nos han hecho llegar una serie de preguntas que vamos a ir diluyendo poco a poco, esperando poder contar con el cometido. Bien, tocaremos el tema de las sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Se preguntarán ustedes. ¿Qué es una sucesión? Bueno, pues es un proceso de transmisión de una persona todavía en vida, cuando ésta ya no está en este coloquialmente llamado así plano, adquiere el nombre de cujus en cuanto a derecho. Bien, entonces hablaremos del cujus refiriéndonos a la persona que hace esa transmisión de bienes, esta sucesión. Bien, partiendo de ese punto, de la sucesión y del cujus, hablaremos que existen dos tipos de sucesiones. Estas sucesiones son testamentaria e intestamentaria. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La primera, como su nombre lo dice, testamentaria, surge a través de un documento llamado testamento, donde precisamente de ella surge una lista de beneficiarios. La intestamentaria, no hay documentos, no hay testamento, no hay nada. Bien, vámonos por partes. Hecha la comparativa testamento e intestamentario, vamos a empezar a diluir. En este caso el cujus hace su lista de beneficiarios. Listo. Pero se preguntarán ustedes, ¿quiénes pueden testar? La pregunta es muy sencilla. Todos aquellos con la capacidad legal y jurídica de hacerlo. Mayores de 16 años solamente a través de una tutela o tutor. Menores de edad, jurídicamente no es posible. Una vez hecho ese concepto y reforzado, ¿quiénes pueden heredar? ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este testamento? Todos aquellos. En este caso, jurídicamente no hay restricciones. Aquí puede ser beneficiario desde nacido hasta la persona adulta mayor, sin restricción alguna. En este caso sí. En este caso es libre. No hay restricciones como en el caso del testador. Bien, bueno, dentro de estas, llamémoslo testamento, surge una palabra bien importante que es para mí de mucho énfasis hacerlo, ya que a veces suelen confundirse, porque, por ejemplo, hablemos de bienes muebles e inmuebles, y un legado. ¿Qué es un legado? Para ustedes, generalmente suelen confundirse, sin embargo, es un título personal que el cujus asigna y designa a tal beneficiario. Bien, en este caso un legado, un ejemplo claro, tácito, sencillo, dejar un vehículo al beneficiario 1. Un vehículo, eso es un legado. El ejemplo número 2 es dejar la compañía farmacéutica Pancho S.A.D.C.B. Eso es un legado. Otro ejemplo de un legado,
este libro. Ese es tuyo. Beneficiario número 1, Pancho Pérez. Eso es un legado. No se refiere bien así a bienes muebles e inmuebles, sino algo en específico. Eso es un legado. Eso es algo importantísimo de poder entender. Y bueno, para que no se confunda precisamente dentro de ellas. Bien, ahora, hecho estos puntos aclaratorios y por supuesto más concisos, recordemos que existen dos vías para poder llevar a cabo este procedimiento judicial y extrajudicial, como lo vimos al principio. Bien, la judicial es a través del juzgado adscrito más cercano al último domicilio del cuyus. Eso es por la vía judicial. Por la vía extrajudicial es cuando existe el testamento y automáticamente se presenta y de esa manera adquiere el nombre de extrajudicial porque se hace a través de un notario público. La mayoría de las veces es porque existe el listado como tal o ese testamento que ya lo nombramos. Bien, si les toqué el tema del testamento, bueno, y si no lo reforzamos, el tema, ¿qué es el testamento? Se preguntarán ustedes también. Bueno, pues no es otra cosa más que un acto personal revocable y libre como tal, porque nadie puede ser obligado a. Revocable porque puede ser revocable, en este caso, un ejemplo práctico, hablemos de 5 titulares para más sencillo. El cuyus hace la lista de sucesiones de beneficiarios hoy, pero que resulta por razones desconocidas X, se le olvida poner al sexto, y eso lo viene a recordar mañana, pasado, en una semana. Entonces se dirige nuevamente, hace un testamento, deja inválido el anterior y queda automáticamente vigente. Por eso es que es revocable, porque puede hacerlos una y otra vez hasta que cuyos, bueno, pues ya como tal, sea el último, en pocas palabras, para no confundirnos. Iba a utilizar otro concepto, otra palabra, pero para no confundirnos, el último es el que adquiere la validez jurídica legal de este punto. Eso es el testamento. Por la vía judicial sabemos que no hay testamento, sabemos que no hay nada. Bien, pero ¿qué pasa por la vía judicial? También es importante comentar que en este caso, hablando de sucesiones, es la única materia, independientemente a la penal, donde sí se denuncia. ¿Y qué se denuncia? La sucesión. La sucesión. Entonces, ¿cómo se denuncia? A través del juzgado más próximo alterno. Y entonces, ¿se denuncia cómo? Pues a través del reconocimiento de la filiación, que comúnmente nosotros le conocemos como acta de nacimiento. Puede hacerlo 1, 2, 3, 4 o 5 hermanos, inclusive sexto, cualquiera de ellos puede iniciar la denuncia, que es otra cosa, dar conocimiento que quieren dar inicio a este proceso. En este caso, esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, dentro de esta etapa, procesos, sucesión testamentaria o intestamentaria, hablaremos de los 5 procesos que existen dentro de ellas. Y bueno, vamos a tratar de ser un poquito explícitos para que quede más claro dentro de estas 5 etapas de la sucesión. La primera es el reconocimiento de los herederos. Reconocimiento de los herederos, bueno, pues en el caso del notario público o a través del testamento, lo hacemos de la misma manera. Ya está en la lista de las sucesiones, ejemplo de los 5 de los 6. Listo. ¿Cómo comprobamos ante el notario público que soy Juan, soy Carlos, son nombres ficticios? Bueno, pues a través nuevamente de la afiliación, que lo más importante
es un acta de nacimiento, y bueno, que ya en términos más a profundidad, pues nos pedirán el CURP, un acta no mayor a 5 años, comprobante de domicilio, algunas copias, etc., etc. En el caso de no existir, como le decíamos, bueno, pues ahí ya todos los hermanos tienen que hacer lo mismo, la misma presentación, solamente es que no existe este documento llamado testamento. Vamos a tratar de irlo a la par para que de alguna manera, pero en sencillo, en corto, testamento cuando existe el documento, intestado cuando no existe un documento. Bien. Después del reconocimiento de los herederos viene la etapa número 2. La etapa número 2 es el nombramiento del albacea. Se preguntarán ustedes qué es la albacea. La albacea es la persona designada por los 5 o 6 hermanos, que es la persona responsable ante las autoridades correspondientes para llevar a cabo, ya como tal el inventario de la masa hereditaria, que precisamente es el punto número 3, que el punto número 3 nos habla de inventario y avalúo de los bienes inmuebles y de, por supuesto, de toda la masa hereditaria e inclusive de los legados. Una vez hecho esto, se hace el inventario, pero no se hace un inventario solamente a capricho, a naturaleza, a ponerle un valor sentimental. Dicho avalúo, numerología, se tiene que hacer precisamente a través de peritos especializados, porque suele suceder que le damos un valor sentimental, cosa que es imposible. Tiene que hacerse siempre a través de peritos especializados, que a la par con la albacea, apoyándose entre ambos, se hace precisamente lo que es el dictamen, y una vez hecho el dictamen, avalúo, suma de toda la masa hereditaria, llámese también el legado. En este caso, pues pongan ya esa parte. Una vez hecho esto, viene la parte número 4, que es la rendición de cuentas y o la administración. Bien, bueno, pues en este caso ya se hizo a través del peritaje especializado, ya se hizo como tal la numerología, perfecto. Una disculpa. Entonces, bueno, pues resulta que somos 6, pero ¿qué creen? Solamente estamos 5. Son 6 hermanos adscritos en la lista de sucesiones, pero solamente 6, solamente hay 5. Y bueno, ¿qué pasa con el sexto? Resulta que declaramos a decir verdad ante el notario público, ante la autoridad correspondiente, ante el juzgado, que no desconocemos el paradero de nuestro sexto hermano. Por razones X, está fuera del país, está en otro estado, está desconocido tal vez. En esta parte entraría ya un poquito el tema de la ley de desaparición de personas, que cuando no tenemos conocimiento es a partir de 2 años. Y bueno, pues ahí, pero si tenemos conocimiento solamente, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el notario? ¿Qué nos dice el juzgado? Bueno, señores, pues entonces, beneficiarios, vamos a salvaguardar los derechos del sexto titular. Solamente así podemos continuar. ¿Por qué? Porque entonces se reparte ya no en 5, sino en los 6. Conforme a derecho, él se presentará más adelante, posterior a solamente reclamar lo que a derecho le corresponda. Solamente eso. Entonces, en síntesis, se salvaguardan sus derechos y, bueno, pues en su momento él los reclamará con los documentos pertinentes. Así de sencillo. Es una pregunta muy obligada porque generalmente pues nos preguntan qué pasa si mi hermano no está presente, no está en el país. Bueno, pues simplemente se salvaguardan sus derechos de toda la masa hereditaria, por supuesto. Hecho esto, la etapa número 5, que es la última, ya es la liquidación y repartición de los bienes. 5 son presentes, pero uno no está en la lista de sucesiones, se reparte. Ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, no precisamente es como tal, pero bueno, si la masa hereditaria
arrojó 1 millón de pesos en efectivo. Bueno, pues ahí está, como tal, se reparte en 6 partes. El bien inmueble se vendió en 3 millones, se reparte en 6 partes, y la parte correspondiente del titular número 6 que no se encuentra se salvaguarda. Eso es todo. Entonces, ya la repartición como tal, la adjudicación, listo. De esa manera, pues es el proceso que se lleva a través de las sucesiones. Entonces, ¿qué diferencia entre una y otra? Testamentaria, intestamentaria, documento probatorio, que es en este caso el testamento, y en este caso no lo hay. Cuando lo hay es más práctico por notario público, cuando no hay se denuncia a través del juzgado correspondiente, más cercano adscrito a la última dirección del CUYUS. Bien, dentro de ellas están las 5 etapas. Y bueno, pues en este caso esperamos poder cumplido con la metodología, los procesos a seguir, y bueno, esperando poder también dilucir las dudas que en su momento se pudieron haber surgido, quedando en entera satisfacción. Como siempre, un placer haberlos tenido y robarles unos minutos de sus tiempos. Es cuanto. Muy buenas tardes.